Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a este canal Porque Católico, en donde compartimos las verdades de nuestra fe, nuestras razones de por qué creemos lo que creemos dentro de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un elemento muy importante que sobre todo se enmarca en este año que estamos celebrando, este año jubilar, Peregrinos de la Esperanza, que es la indulgencia. Este es un tema central del año jubilar. Y yo quería aclarar un poquito más, que ya hablamos en un video anterior, pero aclarar un poquito más sobre este tema de la indulgencia, que a veces está mal entendido también. Primero quiero decir qué es lo que no es la indulgencia. Y la indulgencia no es para perdonar pecados. Repito, con la indulgencia no se perdonan los pecados. La indulgencia es la remisión de la pena temporal causada por el daño hecho y que no se ha podido reparar. De hecho, la palabra indulgencia viene del término indulto, que significa perdón de una deuda o de una culpa merecida. Fíjense, cuando tú pecas gravemente, de manera libre y consciente, además de hacer daño a los otros, te separas de Dios y quedan entonces las puertas cerradas del cielo. Con el sacramento de la confesión se recibe el perdón de Dios y recuperas la unión con Él. Este perdón Dios te lo da gratis y supone que tendrás un cambio real en tu vida. Al confesarse, se supone también que estás dispuesto a reparar o arreglar aquellos que has dañado o descompuesto con tu pecado. Como esto muchas veces no es posible, pues es difícil reparar el daño cometido, entonces el pecado, aunque ya esté perdonado en la confesión, vamos a tener que repararlo, o sea, hacer reparación de ese mal que se hizo. Esto se puede limpiar en esta vida, bien sea buenas obras, ¿verdad? O arreglando simplemente lo que deshicimos, o lo purificamos en el purgatorio, para así poder entrar limpios al cielo. Yo lo explico con un ejemplo que ofrece la iglesia, una herramienta, con el ejemplo de la ventana rota. Y lo voy a decir rapidito. Este ejemplo dice que hay unos niños jugando en una calle, ¿verdad? Fútbol, y uno de ellos patea la pelota. Esta pelota se va a la casa de un vecino y rompe la ventana. Entonces el niño va, toca la puerta, sale el vecino y le pide perdón, le pide disculpas, le promete que no lo volverá a hacer. El vecino lo perdona e incluso le devuelve la pelota, pero la ventana quedó rota, ¿verdad? Entonces, para que esto se repare, viene el papá del niño y le dice al vecino: mira, el vecino, aquí está el dinero para reparar la ventana. Entonces el daño queda reparado. Igualmente pasa con el pecado, con lo que estábamos hablando ahorita. Puede ser que en este caso el pecado sea romper la ventana y que el vecino nos haya perdonado. Estamos perdonados, pero todavía la ventana quedó rota. Necesita reparación. Y de esto es lo que se trata esta reparación. Entonces la iglesia, haciendo uso del don dado a ella en el apóstol Pedro en la roca, que es de atar y desatar, declara un indulto cada cierto tiempo donde uno se puede liberar de esas cosas que no ha reparado. Es igual que los antiguos jubileos judíos. Eso es una indulgencia plenaria, el perdón, la condonación de las consecuencias del mal que uno ha hecho. Una reparación otorgada por los tesoros de gracias que están depositados en la iglesia. La doctrina de las indulgencias es un concepto de teología católica, estrechamente ligado a los conceptos del pecado, de la penitencia, la remisión y del purgatorio. Si quieren saber un poquito más, les voy a dejar el link aquí del video que hicimos sobre el purgatorio. En la formulación actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia. Del latín indulgentia, bondad, benevolencia, gracia, remisión y favor, que se concede por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación han venido evolucionando a lo largo del tiempo. En la doctrina de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, como lo dijimos de primero, sino que exime de la pena del carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante esta vida terrenal o sea después de la muerte, en el purgatorio.
La indulgencia no es un sacramento como la penitencia, puede ser concedida por el Papa y los obispos, los que son sucesores de los apóstoles. Aunque se trata de un concepto teológico secundario, las indulgencias desempeñaron en su momento un papel central en la historia del cristianismo. Por ejemplo, encontramos en el cristianismo antiguo los primeros antecedentes de la práctica de indulgencia se remontan al siglo III. En el cristianismo antiguo la penitencia impuesta a los pecados confesados era severa y la correspondiente a los pecados considerados especialmente graves como la apostasía o el homicidio, además de eso, que era severa, era pública. Después de esto surgieron prácticas tendentes a reducir el rigor de dicha pena para facilitar el reingreso a la comunidad a miembros que habían cometido apostasía en razón de las persecuciones, los llamados lapsi, o sea, se llamaban lapsis a los que, eso quiere decir caídos o los que han tropezado, porque por supuesto al haber persecución, algunos apostataban de la fe para salvar su vida. De esta manera surgió la costumbre de visitar a unas personas que se llamaban confesores. Y estos confesores que estaban presos esperando el martirio, a estos se les solicitaba que intercedieran en su favor frente al obispo. Si el futuro mártir estaba de acuerdo, le otorgaba una carta denominada Libellum Pacis, para que en virtud del sacrificio que iba a tener lugar, el obispo redujese por razones piadosas la pena de la persona que lo requería. En esta fase, la indulgencia no era dependiente de una acción o presentación que el pecador debía realizar, sino de una especie de compensación mística de los sufrimientos de uno contra la remisión de la pena por los pecados del otro. Yo sé que esto a veces suena un poquito complicado, pero viene siendo más o menos lo mismo, ¿verdad? Que el sacrificio de Cristo significa para nosotros. Claro, en menor nivel, porque no nos podemos comparar, por muy grande que hagamos nosotros el sacrificio o por muy terrible que haya sido el martirio de cualquier persona, no se puede comparar con lo de Cristo, pero participamos en el sufrimiento de Cristo, como dice Pablo. Y esto también está enlazado con la comunión de los santos, que es otro tema que después vamos a tratar. Vamos a seguir con las indulgencias. Paralelamente a esto que hablamos, se desarrolló la doctrina de la comunión de los santos y del tesoro de la iglesia, en virtud de las cuales todos los hombres están ligados entre sí de manera sobrenatural, y tanto la santidad como los pecados de cualquiera de ellos tienen influencia positiva y nefasta respectivamente, sobre toda la comunidad, sobre todo el cuerpo de Cristo. De la expiación de los santos surge así un tesoro de mérito que aprovecha a todos y que puede ser administrado por la iglesia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se puede usar como penitencia general. Santa Catalina de Génova diría mucho después en su tratado sobre el purgatorio de esta manera: dejen de abrazarse diciendo yo confesaré mis pecados y entonces recibiré la indulgencia plenaria y en ese momento me purgaré de todos mis pecados y así me salvaré. Piensen en la confesión y la contrición necesarias para esa indulgencia plenaria, que vienen aparejadas, vienen juntas. Si ustedes supieran, temblarían de gran miedo, más seguros de que nunca la ganaron, de que de alguna vez lo hicieron. Esto dijo Santa Catalina de Génova. En los siglos XV y XVI hubo abusos con la indulgencia, pero no fue de parte de la iglesia per se, fue de los príncipes alemanes que pidieron la potestad de recaudar ellos por su parte. Lo que sucedió no está claro para muchos, o sea, hay opiniones encontradas, pero más o menos va así. Las indulgencias nunca se vendieron, esa es una leyenda negra del protestantismo. Esta es la historia real. El Papa León X recibió de su predecesor la Basílica de San Pedro a medio construir, porque la antigua ya se había demolido. Y cuando llegó el jubileo no había puerta santa que cruzar porque no había basílica, y el decreto de quien diera dinero para la terminación de la basílica ganaría la indulgencia jubilar. O sea, él decretó esto. Esto causó problemas en Alemania, pues los príncipes alemanes, que fueron los mismos que después alentaron a Lutero al cisma para quedarse con las propiedades de la iglesia principalmente, pidieron al padre del dinero recaudado para permitir la predicación de esta, o sea, como una comisión. Lo demás es leyenda negra. De hecho, Lutero no fue contra la moral de la iglesia,
sino era un asunto doctrinal, y él mismo lo dice. Pero ¿qué dice el catecismo de la Iglesia? Vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre las indulgencias. Dice así, en el numeral 1478. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para la indulgencia plenaria? Primero, hay que estar en estado de gracia con Dios y tener un desapego total del pecado, incluso del pecado venial. Tenemos 20 días para realizar una confesión antes o después del acto que da la indulgencia. O sea, la confesión sacramental con una es suficiente para ganar varias indulgencias. El segundo, tenemos que recibir la Sagrada Eucaristía, la comunión. El tercero, rezar por las intenciones del Papa. Se sugiere un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa. También en este año se exige o se plantea una peregrinación, pero no tiene que ser hacia las 4 basílicas principales en Roma, porque se han establecido en todo el mundo puertas de oración que son como una alternativa a las puertas santas originales que están en Roma. Entonces se pueden hacer peregrinaciones pequeñas para ganar estas indulgencias. Estas indulgencias plenarias solo se pueden ganar una vez al día, excepto que se esté en peligro de muerte. Miren, mis hermanos, estas son bendiciones, así como la indulgencia que la Iglesia nos ofrece, porque tiene el poder de administrar la gracia, porque Jesucristo se lo ha dado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los católicos? Aprovecharla. Fíjense, yo por mi parte, no digo que yo sea el mejor ejemplo, pero yo he hecho una lista de las personas, familiares y amigos, ¿verdad?, cercanos que han muerto y de los cuales yo, como tengo en mi parroquia una puerta, cada vez que yo pase pueda obtener para ellos indulgencia plenaria, o sea, remisión de la culpa de sus pecados. Y me he puesto la disciplina de cumplir con todas estas requerimientos para poder lograr eso para ellos. ¿Por qué lo hago yo? Porque esto es una muestra de amor hacia mis seres queridos. Ojalá que cuando ya yo no esté más en este mundo, haya gente que haga eso por mí. Pero yo lo hago porque es lo mejor que se le puede desear a una persona, es ir al cielo, es el bien máximo. Y estas indulgencias plenarias son una oportunidad para ello. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, que haya sido informativo, que les sea útil para su vida de fe. Y estas cosas como las indulgencias son uno de los motivos por los cuales yo soy católico. Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez.